Un espejo colgado en el techo de una cama convirtió a una adolescente convaleciente en una de las pintoras más importantes del siglo XX. Pero el mismo hombre que impulsó su carrera, su propio esposo Diego Rivera, la traicionó de la forma más cruel posible, teniendo un amorío con su propia hermana Cristina bajo el mismo techo que compartían los tres. Y ella, lejos de quedarse callada, también mantuvo romances con varias mujeres de su círculo artístico y político, algo escandaloso para la sociedad conservadora de su época. No son anécdotas exageradas ni mitos de redes sociales. Son hechos documentados de la vida real de Frida Kahlo, contrastados con biografías, estudios médicos y sus propios diarios. Vamos a repasar 10 datos ocultos detrás de la mujer que convirtió el dolor físico y la traición emocional en algunas de las obras más impactantes del arte moderno. ¿Sabías que a pesar de esa traición, Frida se divorció de Diego Rivera y volvió a casarse con él apenas un año después? Quédate porque el dato número 6 explica por qué uno de sus cuadros más famosos tiene el corazón literalmente expuesto y conectado por fuera del cuerpo, justo después de esa ruptura. 10 datos ocultos sobre la trágica y fascinante vida de Frida Kahlo. Si te interesa la historia real detrás de los grandes íconos del arte, contada con rigor y sin inventar nada, este es tu canal. En Historia Inédita, revisamos cada dato contra biografías y fuentes serias antes de contarlo. Suscríbete y activa la campana, porque los datos que vienen a continuación son cada vez más reveladores. Número 1. El origen en la Casa Azul. Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, entonces un pueblo a las afueras de la Ciudad de México, dentro de la vivienda familiar conocida como la Casa Azul, la misma casa donde pasaría gran parte de su vida adulta y donde finalmente moriría. Su padre, Guillermo Kahlo, era un fotógrafo de origen alemán y su madre, Matilde Calderón, una mestiza de ascendencia indígena purépecha. La relación con su padre fue especialmente cercana. Guillermo padecía epilepsia y entendía el aislamiento y la fragilidad física mejor que nadie en la familia, lo que lo convirtió en su mayor apoyo emocional durante la infancia. Él le enseñó fotografía, retoque de imágenes y la introdujo a la literatura, la naturaleza y la filosofía, además de animarla a practicar deportes como la natación, el fútbol y la lucha para fortalecer su cuerpo, algo poco habitual para una niña en el México de la época. Ese vínculo se hizo aún más fuerte a partir de 1913, cuando Frida contrajo poliomielitis a los 6 años, una enfermedad que la obligó a guardar cama durante 9 meses y que dejó su pierna derecha visiblemente más delgada y corta que la izquierda, además de afectar la circulación de ese pie durante el resto de su vida. Durante su convalecencia por la polio, sufrió además el rechazo y las burlas de otros niños del vecindario, lo que profundizó su carácter reservado y su apego a la soledad. A pesar de la secuela física, Frida se recuperó lo suficiente como para correr, nadar y bailar de nuevo, y aprendió a disimular la diferencia entre sus piernas con trucos de vestuario, principalmente faldas largas, un recurso que se convertiría más adelante en parte central de su imagen pública. Fue también una alumna destacada. A los 15 años ya leía y hablaba 3 idiomas, y se convirtió en una de las primeras mujeres admitidas en la Escuela Nacional Preparatoria, donde planeaba estudiar medicina antes de que el accidente de 1925 cambiara por completo el rumbo de su vida. Número 2. El día que todo cambió. El 17 de septiembre de 1925, cuando tenía 18 años, Frida viajaba de regreso a casa en un autobús de madera junto a su entonces novio, Alejandro Gómez Arias. El conductor intentó adelantar a un tranvía eléctrico que circulaba en dirección contraria, y el tranvía terminó impactando de lleno contra el costado del autobús, arrastrándolo varios metros. Varios pasajeros murieron en el acto. Frida resultó empalada por un pasamanos de hierro que le atravesó la pelvis, entrando por la cadera izquierda. Ella misma describiría después esa herida como si una espada atravesara a un toro. Su acompañante, Alejandro Gómez Arias, junto con otras personas presentes, tuvo que retirarle la barra de metal del cuerpo, un procedimiento que le provocó un dolor extremo. Los médicos que la atendieron documentaron fracturas en la columna vertebral en 3 puntos distintos, la pelvis fracturada en varios sitios, la pierna derecha rota en 11 lugares, el pie derecho aplastado y dislocado, la clavícula rota y el hombro dislocado. Pasó un mes hospitalizada y varios meses adicionales de recuperación en casa,
primero con un yeso de cuerpo entero y después con corsés ortopédicos rígidos que utilizaría de forma intermitente durante el resto de su vida. A partir de ahí, se sometería a más de 30 cirugías a lo largo de las siguientes 3 décadas para intentar aliviar el dolor crónico derivado de este accidente, aunque muchas de esas intervenciones resultaron infructuosas o incluso empeoraron su estado. El accidente además dañó de forma permanente su aparato reproductor, lo que le provocaría después varios embarazos interrumpidos. Número 3. Nace la artista desde la cama. Tras el accidente, Frida pasó largos periodos de convalecencia casi inmóvil, primero enyesada por completo y después con corsés ortopédicos rígidos que tuvo que usar el resto de su vida para sostener su columna dañada. Ese aislamiento prolongado, sumado al abandono de su sueño de estudiar medicina, la llevó a retomar el interés por el dibujo que ya tenía desde niña. Su familia le instaló un espejo en la parte inferior del dosel de su cama, de modo que pudiera verse reflejada mientras permanecía acostada boca arriba, y también le adaptaron un caballete especial para que pudiera pintar sin necesidad de sentarse. Fue en esas condiciones, sola durante horas y con su propio reflejo como modelo constante, donde comenzó a pintar sus primeros autorretratos, la disciplina que terminaría definiendo toda su obra. Ella misma resumiría después esa elección con una frase que se convertiría en una de sus más citadas: pintaba su propia realidad porque estaba a menudo sola y era el tema que mejor conocía, y que pintaba siempre lo que le pasaba por la cabeza sin ninguna otra consideración. Ese período de convalecencia definió también su relación con la medicina, un campo que había querido estudiar y que a partir de ese entonces solo pudo experimentar desde el lado del paciente. Décadas más tarde, esa cercanía involuntaria con la anatomía y la enfermedad se reflejaría en la precisión casi clínica con la que representó su propio cuerpo herido en decenas de cuadros, desde columnas vertebrales fracturadas hasta órganos internos expuestos, un estilo que ningún otro pintor de su generación había explorado con ese nivel de crudeza. Número 4. Diego Rivera, Un amor elefante y paloma. Frida conoció al muralista Diego Rivera años antes de su relación formal, cuando él pintaba un mural en el auditorio de su escuela preparatoria. El reencuentro decisivo llegó en 1928, cuando ella le mostró sus primeros cuadros para pedirle una opinión sincera sobre si debía dedicarse a la pintura. Se casaron en agosto de 1929 a pesar de una diferencia de edad de 20 años entre ambos, una unión que la propia madre de Frida describió como el matrimonio entre un elefante y una paloma por el marcado contraste físico entre los dos. Diego fue un esposo notoriamente infiel a lo largo de todo el matrimonio, con amoríos documentados con múltiples mujeres, pero la traición que más profundamente hirió a Frida fue el romance que Diego mantuvo con su propia hermana menor, Cristina Kahlo, quien además le servía de modelo. Frida se enteró del engaño y quedó devastada. Llegó a cortarse su propio cabello largo en señal de duelo y dolor, un gesto que después retrató en su cuadro Autorretrato con pelo cortado. A pesar de la herida, con el tiempo se reconcilió también con su hermana. Frida no se quedó pasiva frente a esas traiciones. A lo largo de su vida mantuvo relaciones tanto con hombres como con mujeres, una faceta de su vida documentada por biógrafos e historiadores del arte. Se le atribuyen romances con varias mujeres de su círculo artístico y político, algo que en la sociedad conservadora de su época resultaba doblemente transgresor, tanto por tratarse de una mujer casada como por la propia naturaleza de esas relaciones. Diego, lejos de reprocharle esto, parecía tolerarlo con más facilidad que sus propias infidelidades con otras mujeres, lo que generaba una dinámica de doble estándar dentro del matrimonio. La pareja se divorció en 1939, apenas unos meses después de la muerte del padre de Frida, y volvió a casarse un año más tarde, en diciembre de 1940, esta vez bajo condiciones distintas que incluían mayor independencia económica y personal para ella. Definieron esta reconciliación como una relación imposible de sostener por separado, a pesar del dolor que se causaban mutuamente, una dinámica de amor y sufrimiento que acompañó a Frida hasta el final de su vida y que ella misma resumió alguna vez diciendo que había sufrido 2 accidentes graves en su existencia, el del tranvía y Diego Rivera. Número 5. Pintar la propia realidad, no los sueños. El poeta y teórico francés André Breton, principal impulsor del movimiento surrealista,
intentó clasificar la obra de Frida dentro de esa corriente tras conocerla en México en 1938 e incluso organizó una exposición suya en París bajo esa etiqueta. Frida rechazó siempre esa clasificación de forma explícita, afirmando en varias ocasiones que ella no pintaba sueños, sino su propia realidad tal y como la vivía. Su obra funcionó en la práctica como un diario visual de su propio cuerpo y su dolor. Retrató de forma directa sus múltiples abortos y embarazos interrumpidos, consecuencia de los daños que el accidente de 1925 había dejado en su pelvis y su capacidad reproductiva, en cuadros como Hospital Henry Ford, pintado en 1932, tras uno de esos episodios en la ciudad estadounidense de Detroit, donde vivía entonces junto a Diego Rivera. Esa insistencia en mostrar el dolor físico y emocional sin filtros, en lugar de imágenes oníricas o fantásticas, es precisamente lo que la distingue de sus contemporáneos surrealistas europeos, que partían de la imaginación y el subconsciente y no de hechos vividos directamente sobre su propio cuerpo. A lo largo de su vida pintó también los sucesivos fracasos médicos que fue acumulando, como una cirugía de columna realizada en Nueva York en 1946 que no logró aliviar su dolor y que retrató poco después en un cuadro donde aparece atravesada por clavos y flechas. Esta costumbre de documentar cada intervención quirúrgica, cada corsé y cada operación como si fueran capítulos de una misma historia, convirtió su producción artística en uno de los registros médicos y emocionales más completos que existen sobre la vida de cualquier artista del siglo XX. Número 6. Las dos Fridas, la dualidad de su identidad. Pintado en 1939, poco después de su divorcio de Diego Rivera, Las dos Fridas es considerado su obra más ambiciosa y una de las más analizadas de toda su producción. El cuadro muestra a dos versiones de la propia artista sentadas una junto a la otra, una vestida con un traje de tehuana tradicional mexicano y otra con un vestido europeo de estilo victoriano, representando la tensión entre sus raíces mexicanas y la herencia europea de su padre. Ambas figuras tienen el corazón expuesto fuera del pecho, conectado entre sí por una única vena que las une, mientras que la Frida vestida a la europea sostiene unas pinzas quirúrgicas con las que intenta cortar el flujo de sangre que llega desde un retrato en miniatura de Diego Rivera que sostiene la otra Frida vestida de tehuana. La sangre que gotea sobre el vestido blanco se interpreta generalmente como una referencia directa al dolor emocional que le provocó la separación de su esposo, así como a las constantes intervenciones quirúrgicas de su vida física, dos formas de sufrimiento que en su obra aparecen constantemente entrelazadas. El cuadro, de más de 1,5 metros de altura, es también su obra de mayor tamaño y una de las pocas en las que se representa dos veces a sí misma dentro de la misma escena, en lugar de un único autorretrato. Historiadores del arte han señalado que esta dualidad refleja no solo la ruptura con Diego, sino también la tensión constante entre la identidad que heredó de su padre alemán y la que reivindicó activamente como mexicana, un conflicto interno que atravesó buena parte de su obra posterior y que hoy convierte a este cuadro en una de las piezas más visitadas del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Número 7. Ícono de la cultura y la moda tehuana. Frida adoptó como parte central de su imagen pública el traje de tehuana, la vestimenta tradicional de las mujeres de la región del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, una zona conocida históricamente por su estructura social matriarcal. El uso constante de faldas largas y coloridas cumplía además una función práctica. Le permitía ocultar la asimetría y las cicatrices de su pierna derecha, dañada primero por la polio y después por el accidente. Sus cejas pobladas, casi unidas en el centro formando lo que hoy se conoce popularmente como su unibrow, y su ligero vello sobre el labio superior, lejos de disimularlos, los acentuaba deliberadamente en sus autorretratos e incluso los oscurecía, como una forma consciente de desafiar los estándares occidentales de belleza femenina de su época, que exigían cejas depiladas y rostros sin ningún vello visible. Este mismo orgullo por la estética indígena mexicana se extendía a su defensa pública de las causas de los pueblos originarios del país, en un momento en que el nacionalismo cultural mexicano postrevolucionario, impulsado también por Diego Rivera desde el muralismo, buscaba reivindicar precisamente esas raíces frente a la influencia cultural europea y estadounidense. Su colección personal de joyería, tocados y accesorios prehispánicos, muchos de ellos conservados hoy en la Casa Azul, reforzaba ese mismo mensaje visual. Frida convirtió su cuerpo, su ropa y su forma de arreglarse en una declaración política tanto como estética, en una época en la que muy pocas mujeres públicas
se atrevían a vincular tan abiertamente su imagen personal con una reivindicación identitaria y de clase. Número 8. Ideales políticos y revolución. Frida fue miembro activo del Partido Comunista Mexicano, una militancia que compartía con Diego Rivera y que marcó buena parte de su producción artística y su círculo social. En 1937, el revolucionario ruso León Trotsky llegó a México exiliado tras romper con Stalin, y él y su esposa Natalia Sedova se instalaron durante un tiempo en la propia Casa Azul por gestión directa de Diego Rivera. Durante esa estancia, Frida mantuvo un romance breve y en su momento secreto con Trotsky, al que además dedicó un autorretrato en 1937 con una inscripción personal dirigida a él, hoy conocido como Autorretrato dedicado a León Trotsky. La relación se enfrió con el tiempo, en parte cuando Frida se acercó después a posiciones más cercanas al estalinismo, lo que generó una ruptura política y personal con Trotsky, quien llegó a escribirle cartas pidiéndole que no lo abandonara, cartas que ella nunca respondió. Trotsky y su esposa terminaron abandonando la Casa Azul para instalarse en otra vivienda de Coyoacán, donde el revolucionario ruso sería finalmente asesinado en 1940 por un agente soviético. Para Frida, el arte y la militancia política estuvieron siempre entrelazados, no como esferas separadas de su vida. Participó en manifestaciones públicas junto a Diego Rivera, incluso en sus últimos meses de vida, como la protesta contra la intervención de la CIA en Guatemala en 1954, apenas unos días antes de su muerte, a la que asistió ya en silla de ruedas. Número 9. Alas para volar. Los últimos años. Las secuelas acumuladas de la polio, el accidente y décadas de cirugías desembocaron en una gangrena en el pie y la pierna derecha que obligó a los médicos a amputársela por debajo de la rodilla en 1953. Ese mismo año, gravemente enferma, Frida insistió en asistir a su primera y única exposición individual en México, celebrada en la Galería de Arte Contemporáneo. Como no podía sostenerse en pie, llegó en ambulancia y su propia cama de 4 postes fue trasladada e instalada dentro de la sala para que pudiera presidir la inauguración recostada frente a sus invitados. En su diario, tras la amputación, escribió una de sus frases más recordadas ilustrada junto a un dibujo de su propia pierna amputada: «Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?». En sus últimos meses de vida, usó silla de ruedas y una pierna ortopédica, y llegó a decorar sus corsés y prótesis con pinturas y adornos, convirtiendo incluso esos objetos médicos en piezas de expresión artística, algunas de las cuales se conservan hoy expuestas en la Casa Azul. Meses después de la amputación, ya muy debilitada y con problemas de salud que incluían bronconeumonía, pintó su último cuadro conocido, Viva la vida, una naturaleza muerta de sandías cortadas que terminó apenas 8 días antes de morir, inscribiendo esa misma frase, Viva la vida, junto al lugar y la fecha, sobre la pulpa roja de una de las frutas. A diferencia de la mayoría de su obra, cargada de dolor y simbolismo autobiográfico explícito, este último cuadro es una simple naturaleza muerta, algo que muchos biógrafos interpretan como una despedida serena tras años de sufrimiento casi constante. Número 10. El mito y legado eterno. Frida Kahlo murió el 13 de julio de 1954 en la Casa Azul, a los 47 años, oficialmente a causa de una embolia pulmonar, aunque algunos biógrafos no descartan que se tratara de una sobredosis intencionada, dado su deteriorado estado de salud y las anotaciones de su diario en los días previos. Su última entrada, escrita poco antes de morir, decía que esperaba alegre la salida y que esperaba no volver jamás. 4 años después de su muerte, en 1958, la Casa Azul de Coyoacán, donde nació, convaleció, pintó y finalmente falleció, se convirtió oficialmente en el Museo Frida Kahlo por iniciativa de Diego Rivera, quien murió apenas 3 años después, en 1957, y que en sus últimos días pintó también su propia naturaleza muerta de sandías como homenaje directo a ella. Hoy ese museo recibe a cientos de miles de visitantes cada año y conserva su ropa, sus corsés, sus cartas y buena parte de su obra original. Durante casi 3 décadas tras su muerte, Frida permaneció como una figura relativamente marginal fuera de México, eclipsada incluso por la fama de Diego Rivera en vida. Ese reconocimiento cambió radicalmente a partir de la publicación en 1983 de una extensa biografía sobre su vida que despertó un interés internacional creciente por su obra. Desde entonces, su imagen se transformó en un símbolo global de resiliencia frente al dolor físico, de orgullo por la identidad mexicana e indígena y de reivindicación feminista,
superando ampliamente el reconocimiento que tuvo en vida y convirtiéndola en una de las artistas más reproducidas y estudiadas del mundo. 10 datos, una sola vida, pero una lección que se repite en cada uno de ellos. El dolor físico y emocional de Frida Kahlo no fue un simple telón de fondo trágico para su arte, fue literalmente la materia prima con la que construyó cada uno de sus cuadros. Algunos de estos hechos están documentados en sus propios diarios y cartas conservados hoy en la Casa Azul. Otros provienen de biografías, estudios médicos posteriores y análisis de historiadores del arte que llevan décadas reconstruyendo su vida pieza por pieza. Lo que ninguno de los 10 datos deja lugar a dudas es esto: Frida convirtió su propio cuerpo herido en el lenguaje con el que le habló al mundo. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios cuál de estos 10 datos te pareció más impactante. Dale like para que este video llegue a más gente y suscríbete a Historia Inédita. La próxima semana desenterramos otra historia real que la mayoría de la gente desconoce por completo.